quiero hablar acerca de algo que lo voy estudiando hace mucho tiempo, que es entender las Escrituras como alegoría en nuestras vidas, ¿sí? Y creo que la historia más importante para entender de cómo es nuestras vidas del momento que fuimos salvos es la historia del Éxodo. Quiero que se imaginen que el pueblo de Israel representa a cada uno de ustedes, ¿sí? Porque en Cristo ustedes también son Israel espiritualmente. Cuando el pueblo de Israel está en Egipto, yo les voy a enseñar algunas palabras en hebreo. No tienen que acordárselas, pero por lo menos para entender el concepto. Egipto en hebreo se pronuncia Mitzrayim, Mitzrayim, y viene de la palabra Metzer. ¿Qué significa Metzer? Metzer en hebreo significa estrecho, un lugar estrecho. ¿Por qué Egipto se llama así? Si alguna vez van a estudiar la historia de Egipto, van a ver que Egipto es, claro, hoy modernamente se puede ver como un cubo, algo cuadrado, pero esas fronteras son artificiales, son modernas. Si uno ve cómo fue Egipto de la época del faraón, de hace 3.000, 4.000 años, van a ver que Egipto fue un país que estaba a lo largo del Nilo, porque fuera del valle del Nilo es todo desierto y nadie puede vivir ahí. Y por eso es un país largo, largo, largo. Y la gente vivía dentro del valle del Nilo, creo que son unos 15 kilómetros de ancho y como, no sé, 1.000 kilómetros de norte a sur. Imagínense. Por eso Egipto en hebreo se llama Mitzrayim, que viene de la palabra estrecho. Y no es casualidad. También en hebreo, cuando yo digo que tengo una angustia, uso la palabra tzara, que tzar en hebreo viene de la misma palabra de estrecho. Y también en español, la palabra angustia, ¿de qué palabra viene? De angosto. ¿Se dieron cuenta alguna vez? Porque cuando uno está en una angustia, está apretado, ¿sí? Nada más para probar mi punto, es que a mí me cuesta un poco leer en español, entonces le voy a pedir a Eliezer que lo lea en español. Salmos 118, versículo 4. Digan ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Tal vez el 5. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. ¿Escucharon eso? Desde la angustia, desde el lugar estrecho, llamé a Jehová y ¿cómo él me respondió? Llevándome a un lugar precioso, ¿sí? Y la palabra que aparece ahí de angustia es la misma palabra del nombre de Egipto, Metzer, un lugar estrecho. No es casualidad, todos los nombres en la Biblia, por lo menos el nombre original en hebreo, tiene un significado espiritual. Todo tiene un significado espiritual en la Biblia, no es casualidad. Y bueno, uno dice, pero ¿qué angustia hay en Egipto? Porque Egipto es un símbolo de riqueza. Si uno investiga la historia, va a ver que Egipto había riqueza, había comida, había de todo. Y la gente podía cultivar lo que quiere, tiene trigo, tiene de todo, no le falta nada a la gente en Egipto. Entonces, ¿por qué es tan negativo?
porque los israelitas están en la esclavitud. Entonces, es paralelo a nuestras vidas, a este mundo que estamos nosotros ahora. Hay riqueza. Podemos vivir bien en este mundo, pero estamos en esclavitud al pecado. ¿Ok? Del momento que entendemos eso, podemos ver que Dios nos quiere sacar de esa esclavitud. Y para eso Él tiene que usar el juicio. Dios tiene que juzgar a Egipto, que es un juicio que todavía no sucede hoy, pero va a llegar un día que Dios va a juzgar a toda la humanidad, a todo el mundo, por causa del pecado, por causa de participar en la idolatría. ¿Y cómo Dios hizo que el pueblo de Israel salga de Egipto? Ahora sí me gustaría leer Éxodo, capítulo 12. ¿Se acuerdan que Dios le dice a Moisés que tienen que agarrar un cordero y sacrificarlo y después con la sangre del cordero poner en las puertas, ¿cierto? Vamos a leer lo que dice en Éxodo 12, versículos 12 y 13. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Bien, entonces Dios quiere juzgar Egipto. ¿Y cuál es la única manera que Dios no juzgue tu casa? Exacto, ahí dice, y vi la sangre y salteé tu casa. Eso es lo que necesitamos para ser salvos, para escapar de ese juicio. Necesitamos la sangre del cordero. Sin esa sangre, nuestra casa va a ser juzgada por Dios. Entonces, lo más importante es tener la sangre del cordero en las puertas de tu corazón. Luego, el siguiente paso, ¿qué es lo que pasó? Salen de Egipto, ¿cierto? Y tenemos la escena famosa que el mar se abre, el pueblo cruza, ¿y qué es lo que pasa? Todos los egipcios se hundieron. Eso es equivalente al bautismo en el agua, porque del momento que nosotros nos bautizamos, Satanás y sus demonios no tienen autoridad sobre nosotros. Dejamos a Satanás y los demonios del otro lado del mar. ¿Entienden eso? Qué profundo que es. Esa es la razón, una de las razones, ¿sí? Porque debemos bautizarnos. La Biblia nos muestra esta, ¿cómo se dice? Alegoría. Bueno, ¿cuál es el próximo paso? Está escrito que Dios nos llevó al pueblo de Israel al monte Sinaí, y en el monte Sinaí Dios mismo descendió sobre el monte y ahí es donde entregó su ley y también se hizo el pacto. ¿Qué se puede ver aquí? ¿Qué alegoría se puede ver aquí en nuestras vidas? Ese es el momento que la palabra de Dios, porque ¿qué es la ley? Les voy a contar algo que tal vez en la traducción se pierde. Ustedes dicen 10 mandamientos, ¿cierto? Pero la palabra en hebreo no es mandamiento. Digo, sí, existe la palabra mandamiento en hebreo, en la ley de Moisés. Pero la palabra que aparece en el contexto de los 10 mandamientos son, lo digo en hebreo y luego lo traduzco. Los 10 devarim.
es en plural. Si es en singular es davar. ¿Hay alguien que sabe qué significa la palabra davar en hebreo? Davar, bueno, les digo, davar es la misma palabra de palabra. Lo que en griego fue traducido como la palabra logos. ¿Saben lo que es el logos? Entonces, lo que quiero decirles es que los 10 mandamientos en hebreo son los 10 dichos que en realidad son la palabra de Dios entregada al hombre. ¿Ok? En Juan capítulo 1 dice que la palabra se hizo carne, pero en Éxodo capítulo 20 la palabra fue escrita sobre una piedra. ¿Entienden la diferencia? En el Antiguo Testamento la palabra fue escrita en una piedra, en el Nuevo Testamento la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Sí? Entonces, ese es el momento donde el pueblo de Israel recibe la palabra de Dios. ¿Y cómo se recibe la palabra de Dios? Bueno, hay diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos el caso de Pentecostés. En Pentecostés, ¿qué pasó? Cayó fuego del cielo y había ruido. ¿Se acuerdan? Está escrito que había ruido y había viento y había... ¿A qué les hace acordar eso? Al monte Sinaí. Ruido, fuego, viento, ¿cierto? Todo cae del cielo. Hay que entender el paralelismo. El momento que el pueblo de Israel recibe la palabra de Dios es el mismo momento que la iglesia, los primeros discípulos, reciben en Pentecostés el Espíritu Santo. ¿Sí? En Jeremías 31, no lo vamos a leer, pero en Jeremías 31, donde aparece la profecía acerca del nuevo pacto, ¿qué es lo que está escrito? Voy a hacer con ustedes un nuevo pacto, no como el pacto cuando salieron de Egipto. ¿Y qué va a pasar en este caso del nuevo pacto? Voy a poner mi ley en los corazones. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a decir técnicamente la ley se está escrita en nuestros corazones? El Espíritu Santo. ¿Sí? En el antiguo pacto no estaba el Espíritu Santo, pero lo que sí estaba es lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Eso sí lo vamos a leer. Está en Éxodo capítulo 29, versículos 42 al 46. El contexto es que Dios exige que construyan un tabernáculo, el tabernáculo de Moisés, y eso es lo que Dios dice acerca de ese tabernáculo en Éxodo 29, 42 al 46. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos, yo, Jehová su Dios. Entonces, ¿para qué Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto? ¿Cuál es el propósito? Para habitar en ellos. Ese es el propósito. ¿Sí? Lo que Dios quiere es un pueblo donde Él puede habitar en ellos. Entonces, por eso Dios pide hacer ese tabernáculo, que ese tabernáculo en la alegoría de nosotros, si nosotros lo comparamos, el tabernáculo es nuestro corazón, porque ahí es donde habita Dios. Entonces ahí está el tabernáculo, el pueblo, y bueno, salimos de Egipto, nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo,
Ya está. No, eso fue nada más el primer paso. Porque ¿qué nos falta ahora? Caminar todo el desierto. ¿Sí? Y eso es también muy importante de entenderlo. Y mañana voy a hablarlo con más detalles. La gente piensa, muchos creen, que la razón por qué el Mesías vino al mundo, murió en la cruz, resucitó el tercer día, es para liberarnos del pecado. Es verdad, técnicamente para eso vino. Pero liberarnos del pecado no es el propósito. Tampoco no habitar en nosotros es el propósito completo. Digo, habitar en nosotros, obviamente que eso es el cumplimiento del sueño de Él. Pero lo que quiere para nosotros es que nosotros heredemos lo que Dios prometió a Abraham. Él nos quiere dar una herencia. Porque si nosotros vemos toda la Biblia, ¿que Dios le prometió a Abraham perdón de pecados? No dice que le prometió perdón de pecados. Dios prometió, no sé, vida eterna a Abraham. No dice eso. ¿Qué le prometió? Una tierra. Por eso la razón de por qué mandó a Cristo que muera en la cruz, que resucita el tercer día, es para comprar con la sangre de Él el ticket, el billete, ¿sí? ¿No? De entrada a nuestra herencia que fue prometida a Abraham. Ese es el propósito. ¿Cómo se llama en la alegoría del Éxodo? Se llama la tierra de Canaán. Pero ¿cómo se llama nuestra herencia del Nuevo Testamento? La Jerusalén celestial, ¿cierto? Y por eso, mientras no estamos físicamente en la Jerusalén celestial, porque miren que la Jerusalén celestial no va a quedar en el cielo para siempre, sino va a descender, ¿sí? Y por eso cuando digo físicamente, siempre escucho cristianos decir, cuando estemos en el cielo, puede ser que va a haber un periodo que estemos en el cielo, pero la intención de Dios no es que estemos en el cielo para siempre. ¿Y qué nos enseñó el Señor? Que su reino venga. ¿Entienden eso? Lo que nosotros vamos a heredar, la tierra, no el cielo. Ahora nuestra herencia está en el cielo. Tenemos, ¿cómo se dice en español? El Espíritu Santo. Pablo dice que es como una... ¿Cómo? Garantía, gracias. Una garantía de nuestra herencia que está en el cielo. Pero al final esa herencia va a descender y vamos a estar físicamente en la tierra. Ese es al final el propósito. Así que hasta que no lleguemos ahí, ¿dónde estamos nosotros en este momento? Perdón. Caminando en el desierto. Ahora imagínense que los hijos de Israel no les gustó mucho caminar en el desierto. ¿Qué pidieron todo el tiempo? Queremos volver a Egipto. Digo, ¿están dispuestos a sufrir la esclavitud, pero tener abundancia? Ahora un momento. ¿Qué es nuestro desierto en nuestras vidas? Quiero que entiendan esto. Del momento que nosotros nacemos de nuevo, ya no pertenecemos a este mundo. Pertenecemos al cielo. Y por eso, de la misma manera que el que nace como carne necesita carne para alimentarse, el que nace de nuevo ya no es carne, ya es espíritu. Entonces, si una carne come carne para alimentarse, ¿qué un espíritu tiene que comer para alimentarse?
espíritu. Y por eso el pueblo de Israel en el desierto, no es casualidad que Dios los saca al desierto, porque en el desierto no hay agua y no comida, no animales y no plantas. Sí, tenían su propio ganado, pero lo sacaron de Egipto. No es que lo encontraron en el desierto. ¿Y por qué digo esto? Porque en el desierto lo único que tenían los israelitas era agua que Dios hizo salir de manera sobrenatural, porque no tenían agua natural. ¿Y qué comían? Maná, que significa en hebreo vino del cielo. Quiere decir que todo lo que tenían para alimentarse viene del cielo. No tenían nada de este mundo. Entonces es muy importante entenderlo. Claro, seguimos en la carne, entonces necesitamos comida física, obviamente, pero este mundo no tiene nada para ofrecernos, para alimentar nuestra mente, nuestro espíritu. Nada. Si hay algo que dices, no, esto lo necesito porque esto me ayuda, no sé qué, si no viene de Dios, no lo necesitan. Si no viene de Dios, es decir, me quiero volver a Egipto, porque en Egipto hay abundancia, sin problema. Así que esto es nuestra alegoría. Estamos caminando ahora en el desierto hasta que lleguemos a nuestra tierra prometida, y eso va a suceder cuando el Señor vuelva. Y la pregunta es, ¿dónde está el Señor? Jesús en español, si me permiten digo Yeshua en hebreo. ¿Y dónde está Él en esta historia? Digo, ¿dónde lo vemos? Y esto es algo que lo descubrí hace mucho, pero siento que Dios me muestra que quiere que hable más y más de este tema. Vamos a ver dónde está Yeshua. Vamos a leer qué es lo que dice en Éxodo capítulo 13, versículo 21. Ahora hay una serie de muchos versículos uno atrás del otro, así que prepárate, Elíasar. Éxodo 13, 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Bien, entonces, ¿qué es escrito Jehová? ¿Cierto? Jehová. ¿Alguien puede confundirse de que se trata de otro? No, dice Jehová. Camina delante del campamento en una columna de día de nube, de noche de fuego para iluminar. ¿Sí? De día es una nube para hacer sombra por el calor. Técnicamente, si no hay sombra, si estás en el desierto y no hay sombra, podés morir, literalmente morir. ¿Sí? Por eso la nube es muy importante. Hay que entender que el pueblo de Israel sobrevivió de manera sobrenatural. No solamente la comida y el agua, sino también la sombra y la luz de noche. Ok, entonces entendemos que Jehová mismo caminó con ellos en el desierto. Vamos a ver qué más está escrito. Ok, vamos al capítulo 14 de Éxodo. Vamos a leer primero el versículo 19. El contexto es el momento un momento antes que se abre el mar en dos, ¿sí? Antes que Moisés y el pueblo pasa por el mar. El versículo 19
Éxodo 14, 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Bien. Entonces, ¿vieron la película Príncipe de Egipto? Ahí lo presenta muy bien, porque está el pueblo, vienen los egipcios y está escrito, el ángel de Jehová, eso sí que no aparece en la película, pero es el ángel de Jehová se mueve y la columna también se mueve, la columna de fuego se mueve y separa los egipcios de un lado y los israelitas del otro. Entonces ahí Moisés levanta la vara, se abre el mar y vamos a leer el versículo 24, que es lo que está escrito. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Ok, quiero que entiendan lo que está pasando, presten atención. Antes, ¿qué está escrito? ¿Quién estaba en la columna? ¿Quién se movió en la columna? El ángel de Jehová. ¿Y ahora qué está escrito? Jehová mismo miró al campamento de los egipcios. ¿Desde dónde? Desde la columna. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, Dios está en el cielo, ve todo, está por todos lados. Pero no, dice, miró desde la columna. Quiere decir que en el versículo 19 dice el ángel de Jehová, pero en el versículo 24 no dice el ángel, dice Jehová mismo. Entonces, ¿es el ángel de Jehová o es Jehová mismo? Quiero explicarles la palabra ángel. Ángel es una palabra que viene del griego. Y en el griego es una traducción de la palabra malach en hebreo. ¿Y qué significa esa palabra? Esa palabra es usada para un enviado. Cuando alguien envía a una persona, se le dice malach. Y se puede usar la versión griega de la palabra, que en español sería ángel, y hay que entender que ese es el significado. Ángel es enviado. Y en el mismo texto hebreo hay personas, humanos, que, por ejemplo, un rey mandó ángeles para avisar algo a otra persona. Quiero que entiendan, la palabra ángel significa enviado. Más tarde nosotros lo entendemos como algo más allá que enviado, como un ser celestial con alas, pero originalmente esa palabra no se refiere nada más a un ángel con una aurora. Bueno, ustedes conocen la palabra mejor que yo. De todas maneras, el significado cuando uno lee este texto y dice el ángel de Jehová, se refiere al enviado de Jehová. ¿Ok? Pero ese enviado se llama también Jehová. ¿Cómo puede ser? Vamos a tratar de entender qué es lo que está escrito. Vamos a leer Éxodo 19, versículo 11. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Ok, el contexto, ¿sí? El contexto es que el pueblo se está preparando porque está escrito que Jehová va a descender al monte Sinaí, ¿sí? Pero ¿quién es el que dice eso? A ver, ¿poder leerlo otra vez o tal vez leer un versículo antes? El 10 y 11. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo. Entonces, un momento. Jehová le está hablando a Moisés
¿Y qué le dice? Que al tercer día Jehová va a descender al monte. ¿Entienden lo que está pasando? Jehová está hablando sobre Jehová. ¿Sí? Ok. Vamos a el mismo capítulo, Éxodo 19, leer lo que dice del 18 al 21. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. ¿Entienden lo que está pasando? Hay un Jehová que está con Moisés y que le está dando instrucciones, pero está hablando acerca de otro Jehová que va a descender al monte. ¿Sí? Y otra vez vemos que ese mismo Jehová está hablando como tercera persona sobre el Jehová que descendió sobre el monte Sinaí. ¿Qué sentido tiene si la Biblia dice que hay solo uno? Entonces, ¿cómo puede ser dos Jehová? Vamos a ver lo que dice en Éxodo capítulo 33. Gracias. Éxodo 33, versículo 9 al 11. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. ¿Le dices hasta el 11. 11 también. Sí. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Imagínense, está escrito que la columna de nube se movía y se puso enfrente de la puerta del tabernáculo. Y está escrito, y Jehová habló con Moisés cara a cara. ¿Sí? Quiere decir que Jehová está dentro de la columna, porque también dice que todos se postraron viendo la columna. Todo el pueblo. Entonces la columna se acerca, se pone en la puerta del tabernáculo. Moisés sale, habla con Jehová cara a cara. ¿Y qué dice en el mismo capítulo? Versículo 20. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Un momento. Recién, en versículo 11 dice que Jehová habló con Moisés cara a cara. En el mismo capítulo, Jehová le dice a Moisés, nadie puede ver mi rostro porque el que ve mi rostro muere. Entonces, ¿cómo puede ser que no se puede ver su rostro, pero en el mismo capítulo lo habló con él cara a cara? Vamos a ver lo que está escrito en Números, versículo 14, capítulo 14, versículo 14. 14. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Entonces, Jehová que está dentro de la columna
se puede verlo y todo el pueblo lo vio cara a cara. En hebreo dice ojo con ojo, que el ojo de ellos podía ver el ojo de él. Entonces, ¿por qué Dios dice que no se puede ver su rostro? Bueno, mi respuesta es que hay un Dios que no se puede verlo y que nadie lo vio. Nada más el Hijo vio a su Padre, y el que ve al Hijo ve también al Padre. Hay un Dios que se puede verlo, y ese es Yeshua. ¿Ok? En el monte Sinaí, vamos a decirlo así, desde el comienzo, el que sacó al pueblo de Egipto fue Jesús. El que caminó dentro de esa columna y que todo el pueblo lo vio es Jesús, Yeshua en hebreo. Y Él es el que los acompañó. Y cuando llegaron al monte Sinaí, ahí ese Jehová, el ángel de Jehová, ángel que significa enviado, porque es el enviado del Padre. En ese momento, el Padre mismo descendió sobre el monte Sinaí y nadie lo vio, porque no se puede verlo. Pero tienen que imaginarlo de esa manera. Yeshua está hablando con Moisés y Yeshua le da instrucciones a Moisés acerca de qué es lo que el pueblo tiene que hacer para recibir al Padre sobre el monte Sinaí. ¿Sí? Y bueno, ¿cuál es lo que la Biblia dice acerca de ese mismo ángel? Vamos a leer en Éxodo capítulo 23. ¿Cómo está con el tiempo? Ok. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice en Éxodo 23, versículos 20 al 23. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Así que, ¿qué es ¿cómo se dice? Perdón que no me acuerdo la palabra en español. ¿Qué es la función? ¿Se puede decir? ¿La función? ¿Cuál es la función de ese mismo ángel que Dios envía delante del campamento? Según lo que está escrito en lo que recién leímos, dice, tenés que obedecer todo lo que te diga. Y si pecas contra él, no te va a perdonar. ¿Ok? Un momento. Si dice no te va a perdonar, significa que tiene la autoridad de perdonar. Pero como estamos bajo el antiguo pacto, ahí no hay perdón. En el nuevo pacto, ahí sí te perdona. ¿Ok? Pero ¿cuáles son las funciones o las autoridades que tiene ese ángel? Él es el que te guía en el desierto, te lleva en el desierto, el que prepara el lugar a donde vas a llegar y pelea por ti contra tus enemigos. ¿Sí? Y se puede entenderlo también que Él es el que provee el agua, porque está escrito que Jehová estaba parado sobre la roca cuando le dice a Moisés que golpee la roca y salía agua. ¿Sí? ¿Entienden eso? Ese mismo ángel que Dios envió provee
el agua, provee la protección, provee como de ser de guía, ¿sí? Y Él es el que te lleva a la tierra prometida. ¿Cuál es el pecado más grande que hizo el pueblo de Israel en el desierto? Bueno, no los escucho, pero la mayoría dirían que es la idolatría, que es el becerro de oro. Obviamente que eso fue terrible, pero era un pecado peor. El pecado de los espías, de los 10 espías que volvieron. No es que los espías mismos, ellos pecaron, porque ellos hablaron mal de la tierra, pero el pecado era del pueblo. ¿Por qué? Vamos a ver lo que está escrito en Deuteronomio, capítulo 1, versículos 24 al 33. Sí, Deuteronomio 1, 24 al 33. Y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol. Los espías. Y reconocieron la tierra y tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron. Y nos dieron cuenta y dijeron: es buena tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo: porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿Es el 33? ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces os dije: no temáis ni tengáis miedo de ellos, Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae al hijo el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado, hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar con fuego de noche, para mostraros el camino por donde anduvieseis, y con nube de día. Bien, entonces, ¿quién es ese Jehová que camina delante del pueblo para pelear por sus guerras? Antes lo mencioné, que esa es la misma columna de fuego y de nube, que adentro de esa columna caminó Jesús, Yeshua. ¿Y qué es el pecado más grande que se puede hacer contra él? Falta de fe. ¿Sí? La falta de fe. Porque, ¿qué es lo que pasó? El pueblo vio todos los milagros desde que estaban en Egipto. Vieron las 10 plagas, vieron el mar que se abrió en 2, vieron el maná, vieron todo lo que pasó en el desierto, lo vieron a Dios mismo, lo están viendo visualmente todos los días. Pero la Biblia nos enseña que fe no es creer que Dios existe. No es creer que Dios existe, porque está escrito que también los demonios creen que Dios existe. ¿De qué fe está hablando el texto? Dios hizo todo lo posible para que el pueblo entre a la tierra prometida. Pero el pueblo no confía suficiente en Dios para creer que al final va a alcanzar a entrar y heredar la tierra. Entonces, si alguno de ustedes duda que a pesar que Yeshua murió en la cruz
y resucitó al tercer día, no vas a entrar a tu herencia, estás en pecado. Porque no estás confiando en la sangre de Cristo. ¿Entienden eso? Vamos a ver. Ahora voy a citar del Nuevo Testamento para que crean que todo lo que enseño no es mi imaginación, sino la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Entienden eso? ¿Quién es la roca? Yo cuando leo esto por primera vez, antes que entendí todo este contexto que les estoy enseñando, dije, ¿una roca que caminó con ellos en el desierto? Sí, claro, está la roca que Moisés golpeó y salió agua, pero la roca que caminaba con ellos en el desierto, me costó imaginar, tal vez una roca con pies, no sé, pero no, la roca es Cristo y Él es lo que los acompañó en el desierto durante todos esos 40 años. Y esa alegoría que yo hice, Pablo ya lo hizo. Dice, el cruzar el mar fue el bautismo. Estar bajo la nube de Jehová es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? Y luego el caminar en el desierto es caminar con Cristo. Vamos a leer lo último, y ahí ya termino. Juan, capítulo 14. Juan 14, 1 al 5. 1 al 6, perdón. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde yo voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estoy seguro que ustedes leyeron estos versículos cientos de veces, pero desde que yo entendí quién caminó con el pueblo de Israel en el desierto, yo no puedo leer esos versículos sin imaginarme que en este momento Yeshua revela que Él es el ángel de Jehová que caminó con el pueblo de Israel en el desierto. Él es el que va delante del campamento, ¿para qué? Preparar la tierra prometida. Y él dice, ustedes saben el camino. ¿Cómo sabemos el camino? Porque yo soy el camino. ¿Sí? Cuando nosotros lo ponemos a Yeshua como el centro de nuestra vida, estamos en el camino correcto. Sabemos dónde está la columna en cada momento de nuestra vida cuando nos enfocamos en Él. Y nada más si lo seguimos, al final llegamos a la tierra prometida. Lo que le sigue, ¿sí? Que ya lo mencioné antes, que ahí en español, ¿cómo? Felipe, gracias. Ahí le pregunta, muéstranos al Padre, ¿sí? Yo me imagino que esas son las mismas palabras que Moisés en el capítulo Éxodo 33 que leímos antes,
Esa es la palabra, esa es la pregunta que le hizo Moisés y le dice, quiero verte. Y ahí le contesta, no me puedes ver, ¿sí? Luego está escrito que he aquí una peña, perdón que me cuesta con el español, una peña y ¿sabe que si podemos leer ese versículo? Está en Éxodo 33. Versículos 21 al 23. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Bien. Ahora, perdón por el español, pero ¿qué es peña? Una roca, ¿cierto? ¿Y qué Pablo nos dijo en 1 de Corintios 10? Que la roca es Cristo, ¿sí? Es una pista. Que el Padre, porque dice, nadie puede ver mi rostro, entonces el Padre dice, hay acá una peña, una roca, y hay un hueco. Me imagino que con Moisés era algo físico, que realmente había una roca, pero es algo que nos enseña a nosotros, de que nada más si Dios lo agarra a Moisés, lo pone dentro de esa roca, nada más a través de esa roca se puede ver al Padre, ¿sí? Pero en el Antiguo Testamento, Moisés vio nada más sus espaldas. Bajo el Nuevo Testamento podemos ver el rostro del Padre a través de Yeshua. Y bueno, esta fue mi enseñanza por hoy. No sé si me queda el tiempo, pero... Sí, te queda tiempo si quieres. No, ya terminé mi material, pero muchas gracias. Muchas gracias, Steven. Cuéntanos mañana, para todos aquellos que quieran saber un poquito más, porque seguramente hay gente que se pregunta, a mí me preguntan, ¿por qué existe el Antiguo Testamento? Yo creo que hoy hemos tenido una tremenda explicación de por qué existe el Antiguo Testamento. ¿Por qué existe el Antiguo Testamento? Para entender mejor el Nuevo. Y no solamente para que nosotros entendamos, porque nosotros con el Nuevo Testamento vamos sobrados, ¿no? Pero hay otros que necesitan entender también lo que ya habían estudiado, la Torá, para entender lo que Cristo representaba. Así que gracias, Steven. Y no sé si mañana quieres explicar un poquito de lo que vas. Sí. Bueno, mañana voy a presentar 6 temas que se conectan uno con el otro. Y la idea es explicar qué es el pueblo de Israel, qué es según el plan de Dios, dónde está, dónde encaja dentro del plan de Dios. Y bueno, voy a explicar acerca también de por qué el pueblo de Israel fue perseguido durante los últimos 2000 años, por qué hoy están odiados y cómo la existencia de Israel es parte que yo creo, y voy a explicar por qué mañana, algo necesario que suceda para la segunda venida del Señor. Sí, y bueno, tengo un libro que ya está publicado y ahora estoy escribiendo mi segundo libro. El primer libro habla acerca de Jerusalén. El segundo libro habla de el pueblo de Israel y el segundo libro se va a llamar El misterio de Cristo. Sí, el misterio de Cristo, como dice Pablo en Efesios capítulo 3, que hay un misterio que Pablo lo entiende bien. ¿Y qué significa ese misterio? Es que
es un misterio que las generaciones antes de Pablo no entendieron, pero él sí entiende. ¿Y cuál es ese misterio? Que los gentiles van a ser coherederos de la misma promesa. La misma promesa ¿a quién? A los judíos. Digo, los gentiles no, según los profetas, los gentiles no deberían estar bajo esa promesa. Sin embargo, Dios los incluyó. Y ese es un misterio. Entonces ese es el tema de mi segundo libro. Entonces mañana yo voy a hablar de lo que presento en los dos libros, ¿sí? Entonces eso es la idea. Muy bien, así que ya sabes, si quieres profundizar en estos temas, te esperamos mañana. Puedes, al salir, puedes anotarte para mañana ahí en el stand, pues en secretaría lo puedes hacer. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Yo estoy seguro que el Señor hoy se nos ha revelado un poquito más. Amén. Yo mientras estaba leyendo algunos textos, era como ¡pum! De repente empezaba a entender cosas que por años, aunque uno las sabe y las ha predicado, pero es como tener otra perspectiva mucho más profunda. Amén. Así que ahí donde estás, no sé si tienes alguna petición de oración, pero no queremos que nadie se vaya sin orar. Entonces vamos a orar para que el Señor bendiga tu vida. Si tienes alguna petición de oración, si tienes cualquier, vamos a orar. Amén. ¿Qué le parece? ¿Sí? ¿Quieres orar tú, Steven, por cada uno te da un poco de vergüenza, pero sí, mira, vamos a hacer una cosa. Voy a orar yo en español y tú oras en hebreo, porque el español lo tiene ahí, pero que ore en hebreo, así que lo tiene mejor, ¿verdad? Muy bien. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno. Yo te pido, Señor, en esta hora que tú bendigas cada vida, Señor. Padre, que tú toques cada cuerpo enfermo, Señor, que tú sanes, levantes, restaures. Señor, que si hay alguien en este lugar que aún tiene preguntas, Señor, tú eres la respuesta. Señor, como hemos leído, tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Señor, revélate a cada uno de nosotros, Señor, de una forma más profunda, Señor, para seguirte, porque queremos llegar a la tierra prometida. Señor, acompáñanos y guíanos en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. אלוהים אבא שבשמיים, תודה רבה לך על הזמן הזה, תודה רבה לך על האחים שלי, על המקום הזה. אני מתפלל אבא שבשמיים שדברך ייכנס לתוך ליבם ויעשה פרי לרוב. אני מתפלל שהחיים שלהם יתמלאו בשפע רוחני, באמן הרוחני שהוא דמך ובשרך של המשיח ישוע. תודה רבה לך אדוני. פתח את ליבם, את אוזניהם ואת עיניהם לראות אותך ולהרגיש אותך יותר קרוב אליהם. תודה לך אבא. בשם ישוע המשיח, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén.